Hay un nombre que aparece más de 50 veces en las páginas de tu Biblia y sin embargo no está escrito en ninguna de ellas. Está en el Talmud babilónico, en los Targumim arameos, en la literatura mística hebrea más antigua que el cristianismo mismo. Los rabinos lo susurraban con cautela. Los sabios del siglo III lo enterraron deliberadamente. Y la tradición cristiana lo absorbió sin pronunciarlo. Ese nombre es Metatrón. Abre tu Biblia ahora mismo. Busca desde Génesis hasta Apocalipsis. 66 libros. Más de 30.000 versículos. El nombre no aparece en ningún lugar. Pero abre el Talmud babilónico, Tratado Sanedrín, página 38b. El nombre está ahí. Abre el Tratado Agigá, página 15a. Aparece de nuevo, esta vez vinculado a una controversia que sacudió al judaísmo durante siglos. Abre los Targumim, las paráfrasis arameas del Antiguo Testamento que se leían en las sinagogas antes del nacimiento de Cristo. El nombre aparece identificando exactamente quién era el ángel del Señor que habló con Abraham, que se apareció a Moisés en la zarza, que guió a Israel por el desierto. La ausencia del nombre en tu Biblia no es un error de traducción. No es un manuscrito perdido. Es una decisión editorial deliberada tomada hace casi 2000 años por sabios que temían lo que ese nombre podía provocar en la mente de los fieles. Y ese temor tenía fundamento bíblico real. En Génesis 16, Agar huye de Sara hacia el desierto. Un ser se aparece en el camino. El texto lo llama el ángel del Señor. Agar mira a ese ser y pronuncia una frase que debería haber destruido toda la teología del momento: tú eres el Dios que me ve. Vio un ángel. Llamó al ángel Dios. Y el texto sagrado no la corrige. En Génesis 22, Abraham está con el cuchillo levantado sobre Isaac. El ángel del Señor le llama desde el cielo y dice inmediatamente: ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu Hijo único. A mí. El ángel habla como si fuera Dios en primera persona. En Éxodo 3, Moisés se acerca a la zarza ardiente. El texto dice que el ángel del Señor se apareció en una llama de fuego. Pero 3 versículos después, es el Señor mismo quien habla desde dentro de la zarza. La misma escena, el mismo ser, 2 nombres distintos alternándose como si fueran la misma realidad. La tradición rabínica antigua reconoció el patrón mucho antes de que existiera el Nuevo Testamento. Este ángel del Señor no era un mensajero ordinario. Era una manifestación que portaba autoridad divina plena, hablaba como Dios, recibía adoración que solo Dios podía recibir, y sin embargo era distinto del Padre que lo había enviado. Los sabios necesitaban dar un nombre a esta figura. Y el nombre que eligieron fue Metatrón. La palabra no es originalmente hebrea. Los lingüistas debaten si proviene del griego metatronos, el que está después del trono, o del latín metator, el que mide y marca caminos. Los rabinos preferían la primera interpretación, el ser cuyo lugar está junto al trono. Éxodo 23:20. Moisés está en el Sinaí. El Eterno pronuncia una frase que los traductores modernos apresuran demasiado. He aquí que yo envío un ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Suena común. El versículo siguiente desmonta esa impresión. Guárdate delante de él y obedece su voz, no le seas rebelde, porque no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Mi nombre está en él. En hebreo, Shemi Bekirbo. Traducción literal, mi nombre dentro de él, en su ser interior, en el centro de su existencia. Ningún otro mensajero celestial en las Escrituras recibe esta atribución. Gabriel no la recibe. Miguel no la recibe. Los serafines de Isaías y los querubines de Ezequiel tampoco. Solo este ser sin nombre porta el tetragramatón dentro de sí mismo. Y el Eterno añade una cláusula que debería helar la columna de cualquier lector atento: este ser no perdonará las transgresiones. La capacidad de perdonar el pecado es la prerrogativa exclusiva del Creador según toda la teología bíblica. El mismo Cristo en los Evangelios provoca escándalo precisamente al reclamar ese poder. Pero en Éxodo, siglos antes, el Padre ya había delegado esa potestad en una figura que no tiene nombre. Los rabinos del período talmúdico pelearon batallas exegéticas alrededor de ese versículo. ¿Cómo puede un servidor celestial poseer el nombre divino y aún así ser tratado como distinto del Eterno? La solución llegó a través de una técnica antigua llamada gematría. Cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico. Cuando sumas los valores de las letras de una palabra, encuentras un número.
Las palabras con el mismo número comparten, según la tradición rabínica, esencia espiritual. El nombre Metatrón escrito en hebreo suma exactamente 314. El nombre Sadai, uno de los nombres personales del Eterno en el Antiguo Testamento, el nombre por el cual Dios se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob según Éxodo 6:3, también suma 314. Para la mente rabínica antigua, esto no era coincidencia matemática. Era confirmación de que el ser de Éxodo 23 portaba literalmente el nombre divino dentro de sí. Éxodo 24:9. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel subieron. Verso 10, y vieron al Dios de Israel. Verso 11, y él no extendió su mano sobre los escogidos de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, comieron y bebieron. 74 hombres. Miraron al Dios de Israel. Comieron pan ante él. Bebieron en su presencia. Y bajaron del monte con vida. La contradicción con Éxodo 33. 20, donde el Eterno declara que nadie puede ver su rostro y seguir viviendo, es tan evidente que rabinos, padres de la iglesia primitiva y teólogos medievales lucharon durante 2000 años intentando armonizar ambos pasajes. La respuesta de los sabios fue clara: los ancianos no vieron al Padre en su esencia absoluta. Vieron su manifestación visible. Vieron al que porta el nombre divino dentro de sí. Vieron al ser que Éxodo 23 había descrito apenas 3 capítulos antes. El texto describe lo que había bajo los pies del ser que vieron, como una obra de piedra de zafiro, semejante al cielo en su claridad. Pies. El ser tenía pies. Ocupaba espacio físico. Pisaba sobre algo que parecía una plataforma de zafiro azul transparente. Compara esto con Ezequiel 1:26, sobre el trono había una semejanza con apariencia de hombre. La misma figura, pie sobre zafiro, forma humana sentada sobre el trono. El parecido es exacto. Y los rabinos lo percibieron. El que está sentado en Ezequiel es el mismo que está de pie sobre el zafiro en Éxodo. Y el que está de pie sobre el zafiro en Éxodo es el que porta el nombre del Eterno en Éxodo 23. Y el que porta el nombre es Metatrón según toda la tradición mística hebrea. Génesis 5. La genealogía más monótona de la Biblia. Adán engendró a Set, Set engendró a Enos. Generación tras generación, edad tras edad, todas terminan con la misma frase clínica: y murió, y murió, y murió. Hasta el versículo 24. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Enoc no murió. El texto no dice que expiró. No hay tumba, no hay lamento familiar, no hay registro de muerte. Simplemente desapareció mientras caminaba con el Eterno. La Biblia canónica deja el relato exactamente así: 5 líneas, una genealogía interrumpida y silencio. La tradición hebrea antigua no aceptó ese silencio. El libro llamado Sefer Ejalot, que los académicos modernos denominan Tercer Enoc, compilado entre los siglos III y V de la era cristiana pero preservando tradiciones orales mucho más antiguas, describe lo que ocurrió cuando Enoc llegó al trono celestial. La piel de Enoc fue intercambiada por llamas. Sus huesos se convirtieron en brasas. Sus ojos en antorchas. Su cabello en fuego danzante. Su cuerpo se expandió hasta alcanzar el ancho del mundo entero. 72 alas brotaron de él, cada par capaz de cubrir continentes enteros. 365.000 ojos se abrieron en su forma transfigurada, y cada ojo contemplaba simultáneamente toda la creación. Y entonces el Eterno proclamó sobre él un nuevo nombre: yo te llamo Metatrón, mi siervo. El texto continúa: el Eterno otorgó a Metatrón 70 nombres divinos grabados sobre su corona. Cada nombre corresponde a un aspecto del nombre inefable del Padre. Y le otorgó el título que haría temblar a los profetas. Yahweh Akatan. En español literal, el Yahweh menor, el Yahweh pequeño. El nombre divino aplicado en diminutivo a un ser que originalmente era un patriarca humano de la 7ª generación después de Adán. La jerarquía celestial tiene reglas estrictas en la tradición hebrea. Los ángeles no se sientan ante el trono. Permanecen de pie como servidores aguardando órdenes. Esta es la postura del servidor celestial en toda la literatura mística judía. Solo un ser tiene permiso para sentarse. El Sefer Ejalot, capítulo 10, registra su título con precisión: Sarab Panim, el príncipe del rostro, el ministro de la presencia. En hebreo, Panim significa rostro, pero también presencia.
Ningún otro ser celestial recibió ese acceso permanente. Miguel se acerca al trono en momentos específicos. Gabriel es enviado en misiones definidas. Metatrón permanece siempre, sin interrupción. Isaías 63 horas y 9 minutos ofrece la confirmación bíblica que los rabinos identificaron como clave de esta doctrina. El ángel de su presencia lo salvó. El ángel de la presencia en hebreo, Malak Panav, es el ser específico que mora continuamente ante el rostro divino. Y el versículo añade un detalle que cambia la comprensión de la salvación en el Antiguo Testamento: fue este ángel, el príncipe del rostro, quien salvó a Israel en todas las aflicciones. No fue Miguel. No fue Gabriel. Fue Metatrón. La operación de rescate de Israel a través del Mar Rojo, la columna de fuego durante 40 años en el desierto, la victoria en Jericó cuando cayeron los muros. Cada una de estas intervenciones, según la tradición rabínica antigua, pasó por las manos del príncipe del rostro. Elisa ben Abuyá era uno de los grandes rabinos del siglo II de la era cristiana. Maestro del rabino Meir, erudito de la Torá desde la infancia, miembro del círculo más elevado de la élite intelectual judía de su tiempo. Entró en un estado contemplativo místico. Ascendió a través de los 7 cielos de la tradición Merkabá. Cruzó los palacios celestiales. Llegó al salón del trono. Y vio algo que ninguno debería haber visto: Metatrón estaba sentado. Para Elisa, esa imagen destruyó toda la teología que había estudiado durante décadas. La doctrina rabínica era inflexible en ese punto: en el cielo no hay sillas, en el cielo no hay descanso, en el cielo no hay asientos. Los ángeles sirven de pie porque el acto de sentarse implica autoridad propia, y ningún servidor posee autoridad propia ante el soberano. Solo el Eterno está sentado. Solo Él gobierna desde un trono. Esta era la regla absoluta de la angelología hebrea. Pero Elisa vio a Metatrón sentado en un segundo trono. Su conclusión fue inmediata y devastadora. Si hay 2 seres sentados en el cielo, hay 2 autoridades. Si hay 2 autoridades, hay 2 poderes. Si hay 2 poderes, el monoteísmo absoluto que define al judaísmo es falso. Descendió de la visión proclamando una frase que se convirtió en una de las herejías más notorias de la historia religiosa: hay 2 poderes en el cielo. En hebreo, Stei Resuyot Basamayim. Elisa fue excomulgado. Su memoria fue borrada de las listas oficiales de maestros autorizados. Los rabinos comenzaron a llamarle simplemente Ajer, que significa otro en hebreo. Se negaron a pronunciar su nombre. Pero la visión había ocurrido. Y los sabios necesitaban responder con urgencia. La respuesta llegó a través de una narrativa adicional preservada en el mismo tratado Agigá 15a. Cuando los ángeles se dieron cuenta de que Elisa llegaba a la conclusión de los 2 poderes, actuaron para corregir la apariencia de la visión. Metatrón fue retirado del trono. Y luego fue castigado, para que quedara evidente que no era un dios paralelo. Recibió 60 latigazos de fuego en presencia de toda la corte celestial. El ser que porta el nombre divino dentro de sí mismo, el príncipe del rostro, el escriba del cielo, siendo flagelado públicamente para que su identidad no fuera confundida con la del Eterno mismo. La figura que el judaísmo intentó silenciar, la tradición cristiana la absorbió y redirigió hacia Cristo. El ángel del Señor en el Antiguo Testamento fue reinterpretado como la manifestación preencarnada del Verbo. El príncipe del rostro fue identificado con el Hijo. El escriba del cielo fue conectado con el trono donde Cristo se sienta tras la resurrección.